Listo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Mi nombre es Gabriela Ramírez y soy profesora del programa de educación inclusiva de la Dirección de Extensión. El día de hoy me acompaña también Esteban Arrieta Hernández. Los dos vamos a desarrollar el tema de la narración oral como una estrategia para trabajar la lectoescritura en niños y niñas de 6 a 9 años, que es una población, pues, que sabemos se encuentra en este proceso de adquisición de la lectoescritura y que, según el estado de la educación, ha venido mostrando ciertos problemas para alcanzar con éxito este proceso. Entonces consideramos que, bueno, en estos tiempos de pandemia es importante que hablemos tanto con familias como con personas docentes para que podamos buscar alternativas para enamorar a esos chicos en la lectura y la escritura para que puedan es, eh, de comunicación. Para ello, Esteban nos va a hablar acerca de las habilidades para la lectoescritura, aparte que nos tiene un montón de tips que compartir con nosotros. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gaby. Muy bien. Súper complacido de compartir este espacio contigo. Generalmente soy la voz detrás de cámaras que les anda solucionando todo, que me falla la presentación, etcétera. Pero bueno, esta vez vengo a brindarles el conocimiento que tengo en habilidades blandas y en la parte de recursos humanos y algunos recursos tecnológicos que les traigo hoy a padres de familia y a docentes, ¿verdad? Apuesto que a muchos docentes les va a gustar los recursos que traemos hoy. Ya Gaby por ahí vio un poquito de lo que se trae, pero hay sorpresas, entonces espero que de verdad les agraden todas estas sorpresas. Los que son padres de familia se van a ver súper beneficiados. Los que son estudiantes de educación, aquí van a tener una cantidad de recursos enormes, puesto que muy probablemente van a seguir en este contexto del COVID por algún tiempo, ¿verdad? Se ve que esto va para largo, por lo menos todavía finalizamos el año con esto y entonces ya hay que ir adaptándonos a esta nueva realidad. Entonces, buscar cómo dar esas clases virtuales por Teams con herramientas, con tecnología un poquito más interactivas y que al mismo tiempo lleve al estudiante a la lectoescritura y desde la familia, claro, podemos fomentar eso con otro montón de herramientas. Entonces, pues, no sé, Gaby, si comienzo. Claro, damos inicio. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación. Hoy venimos a hablar un poco sobre competencias en lectoescritura. Pero, ¿qué son las competencias? Les pregunto a todos, si hay algunos por ahí que quieran comentar sobre qué son las competencias, adelante. Pongan ahí, comenten, ¿qué son las competencias? Bueno, competencias o habilidades blandas. Hay que acordarse que las habilidades blandas tienen como sinónimo la palabra competencia. Bueno, me agrada más usar competencias, pero ¿qué son? Me gustaría que ustedes, sobre todo los que son docentes, nos indiquen ahí en comentarios. No sé si Gaby me puede ir diciendo si hay algún comentario o algo al respecto. Están un poco tímidos, Esteban. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver, damos un chancecito. Unos minutitos, a ver si se atreven a comentar para luego conceptualizar un poquito eso. Recuerden que procuramos hacer estas conversaciones, porque más que nada es una conversación con ustedes y nos encanta que participen. Acá tenemos a Carla Salazar que nos dice habilidades. Ok, sí. ¿Alguna otra aporte sobre qué son las competencias? Vamos, sobre todo los que son docentes, yo confío mucho en ustedes. Ánimos. Yo sé que ustedes saben lo que es. Nos dice habilidades, destrezas que se desarrollan. Y Claudia nos está acompañando desde El Salvador, Esteban. ¡Qué maravilla! Excelente. Saludos, Claudia, ya desde El Salvador.
Hay muchos, Cari nos dice, son luchas por ser los mejores. Nos dice que esas son las competencias. ok, bueno, excelentes aportes. Bueno, las competencias, y aquí me gusta mucho tomar un poquito Marta Ales, vamos a plantearlas como una serie de características que tenemos en nuestra personalidad o desarrollamos, una serie de conductas y comportamientos que nos van a permitir realizar una tarea o una labor en específico con éxito. Estas competencias nos van a dar la ventaja para poder realizar estas tareas o estas labores ante una situación que tengamos. Por ejemplo, la adaptabilidad, la flexibilidad, la comunicación es una competencia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo se adquieren. La competencia, al contrario de los conocimientos que los adquirimos mediante la lectura y la mediación pedagógica, la competencia es un poquito más complicada porque la competencia se adquiere solamente en la práctica. Por eso es tan importante la aplicación de algunos deportes, juegos, hobbies o ejercicios lúdicos para que se potencien estas. Y una buena metodología en estos casos para el docente es que si queremos desarrollar una competencia, nosotros vamos a proporcionarle al estudiante, por decirlo así, darle el ejemplo. Vamos a indicarle cómo se realiza, vamos a darle la teoría y después vamos a ponerlo en práctica y darle una retroalimentación, un feedback. Importante, recuerden, siempre cuando vamos a dar un feedback no debemos solo resaltar lo malo. Una buena técnica para dar un feedback es llegar a usar aquella técnica del sándwich, donde decimos algo positivo. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, que Gabriela, no sé, se puso a hacer una redacción y en la redacción tenía por ahí, no sé, se comió todos los puntos finales y las comas. Entonces usted estaba leyendo y se ahogaba. Entonces yo le digo, bueno, Gabriela, su redacción me parece muy bien, sumamente creativa, me gustó mucho. Sin embargo, considero que tienes que mejorar un poquito la puntuación, porque ahí fallaste un poco. Pero te animo que la próxima utilices los signos de puntuación como se debe y sigas haciendo estas redacciones tan creativas que haces. Entonces, ¿qué hice? Bueno, le dije algo positivo, dónde estaba el error o el problema, y después otro aspecto positivo. Y eso permite que la persona o que el niño no se sienta mal, o en el caso de adolescente no se sienta mal, y lleve a la mejora. Eso es una forma ideal para realizar un feedback cuando queremos corregir algo. Y en competencias se puede utilizar eso. Pero lo importante es estar monitoreando, estar viendo qué también está manejando lo que se le enseñó, que se está poniendo en práctica. Bueno, vamos a conocer algunas competencias básicas para la lectoescritura y algunos ejercicios que podemos llevar a cabo. La comprensión lectora, súper importante. Y aquí es la capacidad que tiene el individuo o la persona para poder captar la idea que un autor expone en un texto. Entonces, si estamos leyendo, por ejemplo, el libro de Única mirando al mar, bueno, poder comprender cuál es la idea que desea transmitir el autor. O si estamos leyendo Los Tres Cochinitos, cuál es la idea central del texto, comprender cuál es la idea que se transmite. Algunos ejercicios para estos. Muchas veces dicen, ay, que le saquen la idea principal, pero bueno, una buena podría ser que para los estudiantes de tipo visual ilustren la idea central y luego la expongan. Entonces hacen un dibujo de la idea central y luego lo exponen ante el grupo. Otra, bueno, hacemos una narración grupal sobre lo que cada uno fue comprendiendo del texto o de los capítulos del texto o de las diversas fases. Entonces, Zacarías Piedras del Río empieza con el cuento, luego Sutanito continúa y ahí vamos. Y entre todos contamos el cuento después de leerlo. Identificar los elementos e ideas centrales del texto. Bueno, ¿cuáles son los autores centrales? ¿Cuáles son las ideas centrales? Eso es clave también. Es un buen ejercicio. Construir ficheros. Entonces, esas fichitas de papel o cuadritos de papel de colores y en cada uno vamos escribiendo, bueno, la idea central de esta fue esta, o la idea central de este capítulo fue esto, o en el caso de los chicos visuales,
un dibujo por cada capítulo donde se ilustra la idea central y los personajes, es una buena idea para ir desarrollando la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque eso va a meditar que la persona entienda de lo que habla el texto y lo pueda expresar ya sea de forma artística, de forma oral o de forma escrita. La capacidad de comunicación lingüística. Bueno, esa es la capacidad de transmitir las ideas, los conocimientos, los sentimientos, las emociones hacia otros, ya sea de forma oral o de forma escrita. Y es que una persona que tiene capacidad lectora o que lee tiene una buena capacidad para expresarse de forma oral y de forma escrita. Por eso es tan importante la lectura. ¿Cómo podemos potenciar esto? Bueno, podemos ilustrar ideas de un texto en una serie de cartas y la persona debe descifrar la parte del texto a la que trata y a partir de ahí exponerlo al grupo. Comunicarlo al grupo, sea comunicarlo de forma escrita en una redacción o sea comunicarlo en una exposición con las fichas en orden, mostrándolas. Esta ficha muestra al cerdito construyendo su casa de paja. Esta ficha muestra al otro cerdito construyendo su casa de madera. Entonces la persona va amarrando las ideas y va expresando lo que ha comprendido del texto. Una exposición oral frente al grupo siempre es una buena idea para poder practicar la comunicación lingüística. Y además, sobre todo, si lo amarramos, como dicen, con la interpretación del texto. Bueno, Julanito, ¿qué interpretaste del texto Caperucita Roja? Pase al frente y lo expone a sus compañeros. ¿O qué aprendiste del texto Caperucita Roja? ¿Qué valores puedes ver en el cuento de Caperucita Roja? O en el de Tío Conejo. Un diario escrito donde el estudiante describe el aprendizaje de cada texto, de cada capítulo, o una redacción sobre el texto, qué comprendía el texto, qué valores pude adquirir de este cuento, qué ideas pude adquirir de esta historia, o cómo esta historia se aplica a mi realidad. Puede ser una buena forma para lograr desarrollar la capacidad lingüística de forma escrita. La lectura en voz alta. ¿Por qué la lectura en voz alta es un buen ejercicio? Porque la lectura en voz alta nos permite hacer las pausas de la coma, los puntos y comas, etc. Lo que permite ver al estudiante dónde tiene que ir los signos de puntuación, dónde tiene que ir la entonación, cómo tiene que expresarse oralmente. Eso es súper útil. La producción textual es la capacidad de construir textos escritos aplicando reglas gramaticales y semánticas. Y es que la persona que lee, lo habíamos dicho, si usted lee, tiene capacidad de expresión oral y capacidad de producción textual. Y unos ejercicios súper buenos para aplicarlos es el diario, que antes ya lo mencionamos, o pedirle al niño, bueno, vas a redactarle una carta a Superman, o vas a redactarle una carta a tu abuelita. Redacta, contándole una historia o contándole su vivencia el día que andamos allá en el campo y te caíste en el río y nos reímos mucho. Cuéntele a su abuelita. Entonces el niño empieza a redactar la carta. O bien una imagen, ya sea que el niño haga el dibujo. Bueno, Julanito, vas a hacer un dibujo. ¿De qué? De lo que quieras. Ya sí que hace el dibujo. Bueno, ahora ese dibujo conviértalo en una historia. Eso nos permite que el niño desarrolle la producción textual. La capacidad de reflexión, y es que es algo muy importante. La lectura nos permite reflexionar sobre hechos que ocurren en un texto, en un cuento, en una novela, y nos ayuda a amarrarlos con la realidad o con nuestro contexto. Y en este caso, la capacidad de poder comprender un texto, formar una opinión sobre él, conceptualizarlo y comunicar el aprendizaje que se logró abstraer. Crear mesas redondas o de debates que inclusive en Teams se pueden hacer sobre un texto para expresar puntos de vista y aprendizajes o valores que se adquieren
del texto leído es súper útil. O la exposición de los aprendizajes adquiridos, ya sea mediante composición textual, mediante dibujos. Y ahí, por ejemplo, una pregunta muy válida para potenciar esto sería, bueno, ¿cómo el texto de Tu conejo y tu coyote lo podemos aplicar a la realidad que nosotros vivimos en nuestra familia y en nuestra comunidad? El niño tiene que reflexionar, tiene que tener esa capacidad de reflexión, esa capacidad de poder amarrar el cuento con lo que está sucediendo en la comunidad y con lo que está sucediendo en ese contexto. Y eso ayuda un montón. No tienen idea. Ahora, aquí es muy importante hacer la salvedad de que la lectoescritura y en sí el aprendizaje no es responsabilidad solamente del docente. Es una responsabilidad de todos. Por eso decimos, la educación es un asunto de todos. La educación es un asunto de papá, de mamá, de la abuela, del docente. Todos tienen que estar involucrados en la educación. Por eso es que hoy les he traído unas apps a los padres de familia que les pueden ayudar a mejorar esas competencias que hemos expuesto. En realidad hay más, pero les hemos expuesto las más básicas, las 4 más básicas que todo niño debería desarrollar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la capacidad en lectoescritura o la lectoescritura en los niños, según el estado de la nación, está muy deteriorada. Y tenemos que trabajarla. Y los frentes para trabajarlo son la familia, el hogar propiamente y el docente. Creo que juntos podríamos tener niños con una comprensión y una capacidad lectora excelente. Leo con Green es una app súper buena, y los padres que tienen niños que se les dificulta la matemática, hay una que se llama Matemáticas con Green, también es muy buena. Entonces usen esta app. Aprender con Green es excelente. Cuentos con valores. Los cuentos con valores aproximan al niño al mundo de la lectura y además les va a hacer preguntas, les va a hacer reflexionar sobre los valores que van apareciendo en los distintos cuentos que él va a ver. Cuentos con juegos. Entonces vos pones al niño en tu tableta, en tu celular, en la computadora con esta app, él empieza a leer la historia y la historia le va a tirar juegos. Le va a tirar juegos que lo lleven a leer, que lo obligan a leer. Mi libro mágico. Mi libro mágico son juegos y cuentos que los llevan a aprender letras, sílabas y palabras. Ideal para aquellos niños que están aprendiendo a escribir. No tienen ni idea lo idóneo que es. Edu, aprender a leer. Es un juego educativo que utiliza la fonética para que el niño aprenda a leer. Entonces, ¿cómo es la M? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la M? ¿Verdad? Eso es excelente. Usen Edu, aprender a leer es buenísimo si los niños están aprendiendo a leer. La palabra perfecta les va a enseñar ortografía y reglas gramaticales. Y esta que es Dicta Pico, ¿se acuerdan cuando la niña nos dictaba y llegaba al aula y decía, bueno, saquen una hoja en blanco y van a poner dictado? Primera palabra, canción. Niña, ¿cómo se escribe canción? Con C, con K. Ustedes ya saben, ya lo vieron. Segunda palabra, bueno, Dictapicto es similar, nada más que con imágenes. Les va a ayudar a mejorar la pronunciación y la escritura. Estas apps son como anillo al dedo para los padres de familia. Recuerden, muchas veces, solo ponerlo a jugar un ratito en cuentos con juegos o en mi libro mágico o en Dictapicto va a ser súper útil. Es mejor ponerlos a estos juegos donde van a aprender, aunque sean engañados que están jugando, que ponerlos a jugar un jueguillo donde no van a adquirir un conocimiento. Entonces, pensemos ya en estas apps que les pueden servir mucho. Otra recomendación, padres de familia, la lectura. El niño aprende muchas veces a través del ejemplo. Si queremos un niño que lea, evidentemente va a necesitar nuestro ejemplo. Entonces, algo sano, algo ideal. Yo sé que muchas veces no hay tiempo cuando se llega al trabajo, cuando tenés un montón de oficio en la casa, etcétera. Pero
Mire, los libros de mi tía Panchita, de los cuentos de mi tía Panchita, de los hermanos Green, etcétera, ya ahí pueden leerle antes de dormir, no sé, una parte de la historia, un pedacito, no mucho, una página por día, una página por noche puede ser, y el niño va a ver que la lectura es buena. Los ven a ustedes leer con ellos y se les va a hacer un hábito, les va a gustar la lectura. ¿Qué es que no tengo libros? Y es que es muy caro. Las bibliotecas públicas tienen los libros, pueden acudir. Yo sé que las bibliotecas públicas prestan los libros. Inclusive, si ustedes le explican a los bibliotecarios que a mi hijo le estoy inculcando el amor por la lectura para mejorar sus habilidades en autoescritura, ellos con mucho gusto les van a ayudar e inclusive les van a recomendar libros de cuentos. Una página por día no es muy costoso. Creo que 5 minutos que saquemos antes de dormir para leerle a un niño le va a dejar muy buenos recuerdos de la niñez y le va a ayudar montones. Herramientas para las clases virtuales interactivas, y esto va para docentes. Tenemos una ruleta en línea. Ahí podemos poner, no sé, nombres de estudiantes, podemos poner ejercicios, podemos poner retos en la ruleta. Ustedes entran a esta dirección que está aquí, debajo de la letra naranjada, y entran a la ruleta. Y ustedes pueden modificarla como ustedes gusten. Y luego el niño nada más, usted la comparte con el niño o con los niños en Teams. Bueno, denle vuelta a la ruleta para ver a quién le toca qué ejercicio hoy en la clase virtual o a quiénes les toca leer hoy en la clase virtual. Eso va a ser súper útil. Escoge una carta. ¿Se acuerdan donde uno sacaba cartas y cada carta tenía un castigo? O como el 1. Bueno, eso es parecido, nada más que es en línea. Asocies. Uy, eso de que la niña nos llevaba una ficha y usted tenía que asociar la palabra con el bichito. O tenía que asociar el concepto con la palabra. Bueno, súper útil esta. Ahí está la dirección. Celebrity es para crear juegos o usar juegos que ya existen, que hicieron otros docentes en diversos temas, sobre suma, sobre resta, sobre la letra M, sobre las sílabas, sobre agudas, graves, esdrújulas y sobre drújulas. Súper útil. Vean qué excelente. Inclusive hay de inglés. Vean, tienen que sacarle el jugo a estas herramientas. EducaPlay. Ustedes pueden crear crucigramas, completes, mapas interactivos para que el niño los utilice dentro de las asignaciones que se les dejan en el lugar. EducaPlay es muy útil, pueden utilizarlo. Y quizzes, yo particularmente lo he utilizado, lo utilizaba para APA, lo utilizaba para búsqueda bibliográfica, lo utilicé para algunos otros tallercillos. Dan, es increíble porque son cuestionarios estilo preguntados. Entonces tiene tiempo y todo. Va el tiempo cronometrado y ahí dice quién va ganando, quién va superior, quién es el que va debajo de la meta. Y si usted quiere repetir, lo repite. Es súper útil. ¿Y saben qué es lo más útil? Que los resultados te van a mostrar dónde es que están fallando más los estudiantes. Entonces, si te dice, el estudiante está fallando más, por ejemplo, en la tilde en las esdrújulas. Están fallando Julanito, Sutanito y Menganito. Y Zacarías Piedras del Río falló todas las de agudas. Entonces, ya sabes en qué tenés que enfocar tus esfuerzos, en qué temas tenés que enfocar tus esfuerzos para estos estudiantes. Entonces tengo a estos 3 que les cuestan las esdrújulas. A estos 3 voy a aplicarles una serie de guías especiales o una serie de apoyo para que practiquen esto y no les cueste tanto. Y Zacarías Piedras del Río está súper rezagado en agudas, entonces voy a tener que ponerle un poquito con Zacarías Piedras del Río y las agudas y voy a hablar con la mamá para que además trabajemos eso desde el hogar, ¿verdad? A ver de qué forma reforzamos eso. Entonces te ayuda a diagnosticar las debilidades de tus estudiantes y cuáles debilidades y qué estudiantes. Es excelente. Muchísimas gracias. Esto ha sido el aporte que les venía a brindar el día de hoy. Y recuerden una vez más, la educación es un asunto de todos, no es un asunto solamente del docente. Los dejo con Gaby. Gaby les va a dar otro montón de tips sobre lo que es
la narración oral en el aula. Muchísimas gracias, Esteban. Súper interesante el montón de herramientas regaladas, porque realmente en este tiempo necesitamos echar mano de todas estas, de estos tips que nos den para poder ayudar a nuestros niños y niñas, especialmente las familias que se sienten muy agobiadas, muy preocupadas porque dicen, bueno, yo no soy maestra, yo no sé cómo trabajar esas cosas, entonces es bueno pues que tengamos todas estas ayudas tecnológicas para poder trabajar con nuestros niños y niñas en el tema específico que estamos hablando de la lectoescritura. Mi participación va un poquito más hacia la parte social, porque si bien es cierto, ahora todo lo estamos manejando por la virtualidad, es sumamente necesario que la virtualidad para socializar. Por ejemplo, ayer tuve una videollamada con amigos que hace tiempo no nos veíamos y que nos ha costado hacer una reunión presencial y ahora cómo duele, ¿verdad? Esas de que, ay, vamos a algún día de estos, ¿verdad? Y que nunca se ponen de acuerdo. Pues bueno, ayer de sorpresa tuvimos una videollamada y fue increíble. Entonces, realmente nos hemos dado cuenta en estos tiempos cómo estas herramientas nos permiten pues sentirnos un poquito cerca, ya que no podemos pues estar presentes en tanto como antes. Nos hablaba Esteban de habilidades sumamente importantes para la lectoescritura. Y es que la habilidad base, digamos, es el lenguaje oral, es la adquisición del lenguaje. Y les decía en un inicio que vamos a hablar del proceso de lectoescritura de niños de 0 a 9 años porque hemos estado viendo problemas en que siempre pensamos que en primer grado los niños y niñas iban ya a salir leyendo y escribiendo, o como nos comparten acá en el chat, niños de 5 o 6 años que han salido del preescolar de una institución privada que ya saben leer y escribir. Sin embargo, esta no es la realidad de todos y llegan niños a segundo y tercer grado con serias dificultades en la lectoescritura. Entonces, es importante que nos devolvamos un poquitito, y que hablemos acerca del lenguaje oral, de enseñar a nuestros niños y niñas el disfrute de la palabra. Es tan que los niños aprendan historias, no solo de leerlas. Muy importante lo que nos dice Esteban de leerles cuentos, pero yo les propongo además que de ese acompañamiento que hagamos, saquemos rato para hacer los narrados, porque es importante que los enamoremos. Yo apuesto a que todos ustedes, los que nos están acompañando, si yo les pregunto, ¿cuál asignatura ustedes recuerdan con gusto? ¿Les gustaba montones estudiar? Es muy probable que me digan asignaturas variadísimas, todas, unos mate, otros estudios sociales, pero tiene mucho que ver con el disfrute que eso les provocó. Muchísimos profesores, muchísimas personas docentes tienen esa habilidad de capturar, de atrapar al estudiantado y de enamorarlos de lo que están haciendo. Pues bueno, la narración oral es una forma en que podemos capturar la atención de nuestros niños. Suma importante trabajar ellos la atención, la atracción, la memoria. Todos estos son pasos que nos van a ayudar en ese proceso de lectoescritura. Y la narración oral nos va a permitir esto, más allá que la lectura, porque cuando estamos en una narración existe ese contacto. No importa que sean a través de una pantalla, si somos las docentes las que estamos dando la sesión virtual a nuestros estudiantes, pero nos permite comunicarnos, hacer nuestra esa historia, meterle emoción, gestos,
poder mantener la mirada con quien nos escucha, insisto, a pesar de la virtualidad, pero que se sienta esa conexión. Si yo me encuentro solamente leyendo, entonces ¿en qué momento yo conecto? De vez en cuando, pues yo vuelvo a ver a quien me está poniendo atención, pero existen esos lapsos que yo detecto, que yo me hice esa acción importante. Y en niños es importante mantenerla para tener esa atención y contar con el interés de ellos en esa historia en la que estamos hablando. ¿Por qué? Muchísimas veces no tenemos ese hábito de la lectura, pues probablemente sea porque cuando tuvimos contacto con la lectura fue hasta que entramos al ambiente educativo, eh, digamos, kinder, la colegio, que ya vemos en esos colegios se obligó a leer. Tiene que leerse, ahora decía Esteban Única mirando al mar, tiene que leerse la Odisea, tiene que leerse el Quijote. Pero ¿cuándo nos enamoraron para que nosotros dijéramos, uy, qué ganas de leerme el Quijote, qué ganas de leerme Cocorí, qué ganas de... Nunca tuvimos tal vez ese paso previo. Y a través de la narración oral, que padres y madres, quienes son los primeros y los que pasan más tiempo con los niños, tienen que utilizar como estrategia en todo sentido, para trabajar emociones, para trabajar socialización, para trabajar cuestiones, habilidades cognitivas, capacidades cognitivas que le permitan al niño desenvolverse. La narración oral tenemos que verlo como una estrategia lúdica. Recordemos qué es lúdico. Muchas veces de manera equivocada pensamos que lúdico es juego. Lúdico va más. Es una de todo ser humano. Todos tenemos esa dimensión lúdica que nos hace disfrutar, gozar plenamente de diferentes cosas. ¿Y cómo lo manifestamos? Es mediante el juego o mediante la lectura, mediante diversas actividades que nosotros practicamos. Pues la narración oral es una de esas manifestaciones lúdicas. Nos va a permitir a nosotros tomar una historia, como decía ahora Esteban, podría ser perfectamente de escritores conocidos como los hermanos Grimm, e incluso nosotros, nuestras propias historias, o digamos, por acá les tengo, vean por ejemplo este tipo de libros. Yo debo evitar los celos, para que no me dé tanto ahí, yo debo evitar los celos. Existen una serie de libritos para trabajar emociones también, pero como les decía, ¿qué tal si papá, mamá les da una ojeadita, la docente, ¿verdad? Y luego mantiene ese espacio o abre ese espacio de comunicación con los niños y niñas y lo puede contar desde el sentimiento, hacer suyas esas historias. ¿Quién nosotros que los niños y que tenemos que estar con ellos? Que podamos nosotros, a esos cuentos que ya existen o a esas lecturas que ya hemos hecho, que podamos trabajar con ellos exactamente las cosas que necesitamos. Por ejemplo, nos decían ahora que un niño para comenzar a leer, primero apoyar su lectora y dice que les comentan, qué bueno que ya estás aprendiendo a leer. Entonces, si sabemos que esa es una parte que tenemos nosotros, la motivación, pues entonces en nuestras historias, en aquellas narraciones que hagamos, vamos a estimular esta parte, vamos a motivar a ese niño y niña que sabemos que se encuentran en un proceso que necesitan todo ese estímulo. Es muy importante que la narración oral lleva a los niños y niñas a imaginar,
crear, a que sean creativos. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, cuando ya pasen a un lenguaje escrito, van a tener una serie de experiencias, van a tener desarrollada esa imaginación y creatividad que les va a dar para que ellos mismos puedan producir texto. Parte importante del lenguaje oral, el vocabulario. Si nosotros utilizamos la narración oral constantemente como una actividad de compartir en nuestra familia o nosotras como docentes en nuestras clases, vamos a enriquecer el vocabulario de esos niños y niñas. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo estaba adolescente, salió la palabra chiva. Era el boom del momento, era la palabra más utilizada. Y entonces yo llegaba a mi casa, claro, yo tenía como 13, 14 años. Yo y mami, chiva, en el colegio, no me digas, por favor, esas palabras que usan ahora, es que qué barbaridad, se les va a olvidar hablar, cuando se ambientes tengan que hablar formal, no van a saber cómo hacerlo. Y entonces yo, ay mami, qué exagerada, ¿verdad? Y de pronto llegaba uno a un lugar más formal y se descubría uno, sí, porque eso es muy chiva, porque uno, tal vez tengo que usar palabras como más finas, ¿verdad? Y no las manejo porque no tenía esa riqueza de vocabulario, porque tal vez las experiencias o el estímulo que tenía venía de otras fuentes, ¿verdad? Y entonces la fuente que tenía eran otros adolescentes iguales, entonces hablaba como ellos. Pero entonces, ¿cómo enriquecer este vocabulario, ¿verdad? En nuestros niños y niñas para que luego ellos sepan cómo escribir? Como profesora universitaria es preocupante, y ya esto lo habíamos hablado en otro live que habíamos hecho, es preocupante cómo llegan los estudiantes al nivel universitario, ¿verdad? Y no saben escribir, realmente tienen grandes debilidades en cuanto a escritura, en lenguaje, en redacción, en el uso de la puntuación y demás. Pues todo esto es porque hay grandes vacíos desde que eran pequeños y que no se han venido trabajando, pero de pronto es que se han venido trabajando de una manera, pero debemos meterlo un poquito, digamos, motivo, ese enamoramiento de los niños es por comunicarse, primero por expresarse de una forma oral, que de su mente ellos puedan, de tantas historias que han escuchado, de tantas experiencias que han tenido al respecto, ellos puedan compartir también sus propias historias y crearlas, que de por sí que de imaginación ellos son, nos pueden dar clases a los adultos. Entonces, que les abramos esos espacios para que posteriormente eso también se refleja en la producción que están por escribir, por leer para conocer más historias, por leer para viajar a diferentes mundos, porque así se los hemos enseñado desde que estaban pequeños y les narrábamos y los acompañábamos a lugares que tal vez nunca podremos ir. Entonces, qué importante que es eso. También, como nos decía Esteban, cómo a través de la narración oral nosotros podemos trabajar esa habilidad o esa capacidad de reflexión que es tan importante y que en las historias siempre ese es como el objetivo principal, que tiene un tema, que se presenta una situación específica y nos lleva a la reflexión, a encontrar la moraleja, bueno, ¿qué puedo aprender yo de eso? Qué importante que después de esas narraciones orales saquemos ese espacio para, bueno, ¿qué entendiste? ¿Te gustó? ¿Por qué no te gustó? Porque también tiene derecho a decir, de no, si no me gustó, estuvo aburrido, no, si esto estuvo como rara, no sé, o sea, pero que puedan expresar sus sentimientos, sus intereses, para que nosotros también lo tomemos en cuenta. Qué hermoso esos espacios de compartir, además,
nuestras historias personales, en donde de pronto no saben que es una historia personal, pero podemos nosotros compartir esas anécdotas y esas historias familiares. ¿Cómo entonces podemos desarrollar nosotros el lenguaje oral? ¿Cómo se para ese proceso de lectoescritura? Pues indudablemente teniendo ese vínculo y esa relación social que existe entre adulto y niño. Adulto, hablemos en este momento de docente. Recuerdo que cuando yo estaba en cuarto grado de escuela, tuve una maestra, ella era de preescolar y ese año le tocó dar el cuarto grado. Si no me equivoco, fue la única vez que ella trabajó el primer y segundo ciclo. Su nombre es María Marta Camacho. Años más tarde yo me la encontré a ella, fue profesora mía en la universidad y fue algo maravilloso, imagínense, me dio cuarto grado y me dio 3 cursos del bachillerato en educación preescolar cuando yo estudié y fue algo increíble. Y de esta maestra que yo tuve de cuarto grado, aprendí que esta parte de la narración es sumamente importante. Ella dentro del aula, al igual que en un aula preescolar, tenía espacios o ambientes. Y uno de los ambientes tenía títeres, ella tenía una caja con títeres, tenía por supuesto libros y demás. Y ella siempre cuando nosotros llegábamos y le decíamos, niña, es que hoy queremos contar un cuento, tal vez un grupo de compañeritos nos habíamos reunido y habíamos creado un cuento entre nosotros. Entonces ella decía, bueno, vamos a ver si terminamos la práctica de matemáticas, si nos queda un momentito, entonces ustedes cuentan el cuento. Qué maravilla que una docente tenga esa flexibilidad dentro dentro del aula, dentro de su sesión, en este caso dentro de su sesión virtual, que promueva esos espacios. Me encantaba que ella siempre nos daba esas oportunidades. Pues bueno, tal vez nosotros en casa, padres y madres, podamos tener ropa vieja y tener para centros de narración oral con nuestros niños y niñas, docentes que de pronto abren los niños, entran a la sesión a Teams y está la teacher con el sombrero de bruja porque hoy va a arrancar con una historia con la de salir con un domingo 7, ahora que dijo Esteban, de Carmen Lira, de los cuentos de mi tía Panchita. Qué emoción pueden sentir nuestros niños y qué interés van a encontrar ellos entonces en las historias que primero tuvieron ese primer amor, ese primer encuentro en la escucha atenta, pero que luego ellos mismos van a sentir deseo porque, yo necesito aprender a leer y escribir porque yo necesito leerme el cuento que a mí me encanta. Y porque mamá tal vez está ocupada hoy o porque papá hoy no me lo puede leer y yo quisiera leerlo solito hoy o porque hoy no me lo pueden contar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar esa necesidad en ellos? La vez pasada yo les comentaba a ustedes que yo, y al igual que, bueno, es que el nombre que aquí me aparece es Horizontes DVD. Horizontes nos dice que trabaja con niños de 5 a 6 años que en una institución privada. Normalmente las instituciones privadas nos solicitan en preescolar que los niños salgan con un nivel bastante avanzadito en cuanto a lectura y escritura. No que se empiece en primer grado, sino que se comience desde el preescolar este proceso de lectoescritura. Pues bien, las docentes de preescolar, algunas podemos pensar que estaríamos forzando a los niños y niñas a algo que no están preparados. Sin embargo, muchos de estos niños ya lo piden, ellos ya están deseosos, porque como decía Esteban, tal vez vienen de un hogar de padres lectores, entonces ellos acostumbrados a que papá y mamá en las noches para acostarse, para relajarse, están leyendo, entonces siente esa necesidad. Entonces yo recuerdo que me llegó un niño
a dejar los materiales en la semana antes de entrar a clases y a conocer a la niña, ¿verdad? La teacher. Y entonces me dijo, es que teacher, yo quiero entrar ya al kinder porque quiero aprender a leer y escribir porque yo me quiero leer El Principito. Y él tenía esa idea de que tenía que aprender a leer y escribir ya para... Y realmente mamá lector tenía lectura. Entonces, fue emocionante porque él tenía tantas ganas que por supuesto salió al preescolar leyendo y escribiendo con un nivel bastante avanzado. Años más tarde me lo encontré en la Universal y ustedes no saben lo que yo sentí, o sea, mi corazón brincó de alegría cuando yo lo vi en el área de libros, busqué qué libro comprar ese día para su lectura, pues, habitual, ¿verdad? No porque lo ocupara para algo académico. Y yo sentí una emoción y yo le decía a mis hijos, vean, él sabe leer y escribir gracias a que yo le enseñé. Yo no trabajé con él, pero yo nunca le maté esa emoción, todo lo contrario. Yo dije, qué rico tener a un niño con tantísimo interés y entonces lo trabajaba montones en el aula. Yo todo lo escribía, todo lo narraba, de por sí que ustedes pueden ver que a mí me encanta contar, eso es parte de lo que a mí me apasiona. Y la narración me encanta en el aula y ese niño después estaba él comprando sus libros por interés propio. Entonces, como nosotros mismos, las docentes, padres y madres, como el adulto que está acompañando a estos niños, principalmente en estas edades que hablábamos de 6 a 9 años, en donde, repito, nos han alertado de esta problemática de que niños terminan el primer grado y aún no saben leer y escribir, llegan a segundo y todavía están pegadillos. Pues intentémoslo desde esa parte emocional, de esa parte de enamorar, de que primero nos devolvamos un poquitito a trabajar con ellos esa escucha atenta, esa atención. Esto les va a mejorar a ellos además el pensamiento. Recordemos que el lenguaje, el lenguaje es la expresión del pensamiento. Que primero lo hagan de forma oral para que luego ya se sientan ellos con las herramientas para poder hacerlo de manera escrita. Nos decía, bueno, en unas lecturas que me encontré preparándome para esta conversación con ustedes, en un artículo de Ramírez, ella citaba a Gárate y decía que existe una integración de varios procesos cognitivos durante la narración oral y que son fundamentales para trabajar lo que es la comprensión de lectura. Y estas son importantísimas, como digo, para la... y son nos de lo que es la conciencia fonológica, que ahora Esteban, sin ser docente, nos decía, bueno, que el y que las sílabas y trabajar esto, ¿verdad? Qué mejor que trabajarlo de una forma oral antes de trabajarla de una forma escrita. De hecho, podemos observar en el programa de preescolar que empieza desde esta parte oral para luego ya al final, cuando se va a un nivel ya más alto, se habla ya de una parte escrita, de un lenguaje escrito. Pues bueno, ese reconocimiento de palabras lo trabajamos a través de la narración oral. También el análisis sintáctico, o sea, podemos ver relaciones gramaticales de las palabras dentro de una oración. Eso se aprende primero de forma oral. Y también, muy importante para esa comprensión de lectura, el análisis semántico, o sea, el significado de una oración, comprender qué es lo que nos está diciendo. Pues bueno, esto
lo podemos, la narración oral nos abre un sinfín de posibilidades, porque incluso en el momento en que los niños están escuchando y tal vez hay una palabra nueva para ellos, pueden hacer la pregunta, o de pronto ellos, donde la escuchan y nosotros vemos una reacción de ellos, podemos no dar la definición, pero sí contextualizarla de forma que el niño mismo sea y la niña sean los que descubran ese significado y logren entenderlo. Por acá, Horizontes nos escribe, eso de la edad es algo que sí, a muchas maestras de preescolar no les gusta, pero pienso que se puede trabajar de la mano, desarrollar otras habilidades y el niño aprender a leer. Claro, es obvio que a un niño no se le debe obligar, es correcto, si en esas edades no quiere o no tiene disposición, no se le obliga. Es por eso que en estas edades hay que comenzar correcto, por enamorarlos y motivarlos. Yo, por ejemplo, con mis hijos, yo recuerdo que Fernando empezó a leer antes de entrar al kinder, o sea, él estaba como de 5 años y no fue porque tenía mamá docente en casa y lo obligó, sino porque un día estábamos en un lado, estábamos esperando el carro ahí y se vuelve y me dice, mamá, dime una cosa, ¿qué dice ahí? Ay, dice, no sé, era un rótulo ahí, dice tal cosa. Ah. ¿Y ahí qué dice, mamá? Ah, dice tal y tal. Uh-huh. Mami, yo sé qué dice ahí y era una señal de alto. ¿Qué dice, mi amor? Alto, ¿verdad? Claro. Ay, muy bien, mi amor, esta parte de motivación. Ya estás aprendiendo a leer. ¿Qué carga? Sí, mamá, es que yo quiero aprender qué dice ahí, ahí, ahí. Entonces, a partir de ese interés que él mostró, yo empecé a trabajar con él actividades propias de la lectoescritura. Sin embargo, previamente ya yo había trabajado toda esta motivación a través de la narración oral y muchas otras cosas que hacíamos en casa. Pero, por ejemplo, hoy en día que me estoy especializando un poco más en esto de la narración oral, han sido mis hijos los que me han motivado y me han dicho, claro, mami, porque he llevado talleres y paso en esta constante formación y búsqueda de ellos. Me dicen, sí, mami, porque vos sos carguísima para narrar, claro, porque fue con lo que ellos nacieron, tal vez no sea tan buena, pero a ellos les encanta, fue con lo que ellos crecieron, tuvieron en la casa. Pero cómo exactamente, como nos dice acá la compañera, cómo ese enamoramiento previo lo logré yo a través de la narración oral con mis hijos y que me ha dado grandes resultados también con mis estudiantes. Ahora Esteban nos decía, hablando un poco de la virtualidad, Esteban nos sugería el uso de fichas o de tarjetas para que ellos puedan recordar partes del texto y demás. Bueno, podemos también utilizar esas mismas fichas, aunque sea la misma Caperucita Roja, que sea el mismo Feroz, para crear nuevas historia construida entre la docente y sus estudiantes a través de la sesión virtual, pero que sea interactiva y que también les permita a ellos participar en la creación de esa narración. Porque ustedes saben, no sé si a ustedes les pasa, pero para mí lo que son las clases virtuales terminan siendo muy agotadoras. Y cualquier cosa que pasa en casa, imagínense qué difícil. Si en el aula a veces nos cuesta mantener la atención de los niños y niñas porque pasa una mosca y los perdimos, ¿verdad? Imagínense cada uno en su casa donde papá, mamá, los abuelitos, los hermanos, todo el mundo está en sus actividades diarias, unos trabajando, otros viendo tele de pronto, otros cocinando y demás, y qué difícil mantenerlos atentos. Entonces sí tenemos que buscar muchísimas estrategias. Y esta de las tarjetas, o de pronto los podemos hacer como títeres de paleta, o podemos pues sí utilizar imágenes en un PowerPoint que les pongamos o demás
para que vayamos construyendo entre todos una historia y que luego entonces esto nos permita ir introduciendo ya lo que es la lectura. Por ejemplo, cuando ya están más grandes y si tenemos que dejarles la lectura de un texto, de un cuento, una fábula, lo que sea que tengamos que trabajar con ellos, pues entonces que hagamos esta serie de actividades previas orales para ya luego aterrizar en esta de lectura y escritura. La tecnología los motiva a aprender a leer, por ejemplo, para saber qué hacer en actividades en la computadora, eso les llama mucho la atención. Claro, claro que es muy importante la tecnología, sin embargo, sí debo decir que desde este punto de el lenguaje para ya un lenguaje escrito, sí es requerido ese contacto de persona a persona. Nos decía una vez en una charla una lingüista mexicana, ay, se me fue el nombre en este momento, qué pena. Nos decía una lingüista mexicana en una charla sobre el lenguaje tardío, nos decía cómo ha influido el uso de dispositivos en niños para que empiecen a presentar un desarrollo del lenguaje tardío, que esto indudablemente va a tener una repercusión también en el proceso de lectura y escritura. Y es que el lenguaje oral, luego, a la hora de escribir, los mismos problemas que se tienen en la expresión oral se van a tener a la hora de escribir. Por eso es que es tan importante, ya que estamos hablando de niños y niñas a partir de los 6 años, que es cuando se supone ya ellos han desarrollado el lenguaje. Si estamos hablando de un lenguaje tardío, entonces sí tenemos que buscar esa estimulación, esas diferentes formas de estimular ese desarrollo para que pueda ya entonces tener las herramientas para iniciar un proceso de lectoescritura. Y ella comentaba que aunque padres y madres digan, no, si él pasa con la tablet, yo le pongo canciones y él se las sabe todas y ella canta y le pongo diferentes juegos donde pronuncian sílabas y sonidos y demás. Eso jamás va a sustituir por lo que es el contacto de persona a persona, porque el lenguaje es una construcción social, sin duda alguna. Y entonces ese componente social nunca lo va a encontrar con un dispositivo. Entonces, si bien es cierto, es una toda estimulación a la tecnología. Padres y madres que son los primeros llamados a dar esa estimulación en casa, tienen de forma, como decía ahora Esteban, que me hizo gracia, engañados, aunque sea, bueno, no es engañados, puede ser que ellos sepan, no importa, que están aprendiendo, pero mediante manifestaciones lúdicas, como les decía ahora, y en este caso que les recomiendo al 100% para el desarrollo de lenguaje, oral. Es por ejemplo que preguntan mucho qué dice aquí o qué hay que hacer, etcétera. Entonces yo les digo que el saber leer les va a permitir saber qué hacer excelente, en que ellos encuentren la necesidad de leer y escribir. Yo me acuerdo que yo a mis estudiantes yo les decía, ¿se imaginan qué lindo que ustedes le puedan escribir una carta a mamá? Digamos ahora que mañana es el Día de la Madre, ¿verdad? Y entonces que le puedan escribir a mamá o que le puedan contar ustedes cómo les fue en el kinder escrito, así en una carta con dibujos. Sí, entonces, ¿cómo se escribe mamá? Entonces ya yo en la pizarra, ¿verdad? ¿Y cómo se escribe te amo, verdad? Por eso les encanta. Escribe te amo y demás. Claro, encontrar
por medio del disfrute de la veamos en sesiones virtuales las docentes como en casa. Acá necesitamos que padres y madres se comprometan con esa parte de esa estimulación oral con los niños para que luego cuando ellos llegan al ámbito educativo, pues vengan ya con todas esas herramientas, toda esa conciencia fonológica, ese reconocimiento de palabras, esa riqueza de vocabulario que se va a ir ampliando con años, que creo que es algo que nunca termina, porque todavía hoy día nosotros a través de la lectura aprendemos montones de palabras y demás, pero que sí desde el hogar, desde esa riqueza narración de la narración oral, podamos trabajar todas estas habilidades que los van a preparar y los van a disponer para ese proceso de lectoescritura. No sé si tienen algún otro comentario, si tienen alguna pregunta. De lo contrario, pues bueno, quisiera agradecerles por la participación. Ve aquí que ha estado, qué pena, bueno, así le digo porque no sé el nombre de la persona, pero que dice Horizontes, ¿verdad? Cómo nos ha aportado desde su experiencia docente, desde la forma en que tiene para trabajar. Bueno, ven, aquí nos ponen, mis niños escriben ya oraciones, pero ellos ya han llevado todo un estímulo en motora fina, grafomotricidad. Claro, riquísimo todos estos trabajos que podamos realizar para que ellos cuenten con todas las habilidades también en cuanto a motora y demás. Andreina, muchas gracias. Ya sabemos quién es Horizontes. Muchas gracias, Andreina, pues por compartir con nosotros y con todas las personas que están aquí acompañándonos desde la experiencia. Vean ustedes que Andreina es una unediana, es graduada UNED, un orgullo para nosotras las tutoras también, que tengamos a nuestras estudiantes pues haciendo este gran trabajo. Y como les digo, bueno, pues de mi parte, como es una de las cosas que más amo hacer y que me ha traído grandes resultados desde el lenguaje oral para ahora sí arrancar con la parte escrita, recomiendo oral casa para disminuir un poco esa edad que está, que no sea algo que ellos tienen que hacer, tengo que leer y escribir, sino que ellos quieran hacerlo, que sea algo que realmente les apasione y les enamore, para que la dificultad de eso disminuya. Comentarios o preguntas, agradecerles a las personas que han acompañado hoy con comentarios, han acompañado viendo este video y todo, muchas gracias. Les agradezco la participación. A los compañeros de Campus Estudiantil, mil gracias por habernos abierto estos espacios al programa de educación de la Escuela de Extensión, ¿verdad? De educación inclusiva. Muchísimas gracias por habernos abierto estos espacios para poder dirigirnos a toda la comunidad estudiantil y poder compartir con nosotros, con todos ustedes, un poquito de lo que nos encanta, un poquito de lo que conocemos, de nuestra experiencia, pero de lo que tanto nos apasiona hacer. A Esteban, agradecerle montones que hoy me haya acompañado. Fue toda una experiencia, Esteban, poder compartir este live juntos, no porque siempre estás conmigo, pero que hoy te hayas aventado a compartir con todos, eso me encantó, porque fue una participación sumamente importante para ver todas las habilidades que requerimos, como desde la tecnología,
desde la oralidad y demás podemos irlas trabajando. Muchísimas gracias, Esteban, por todo. Gracias a vos, Gaby, por ese espacio. Y gracias a todos los chiquillos que nos estaban viendo ahí y que nos echaron porras y nos dijeron preguntas y comentarios. Súper útil eso. Excelente, bueno, buenas tardes a todos y espero que podamos compartir en alguna otra oportunidad que me vuelvan a invitar por acá. Muchísimas gracias, chao.